Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Señor, esta es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Hermanos, en la lectura de hoy vemos de manera simbólica lo que podríamos llamar el final del Antiguo Testamento, el final de la fe, vamos a llamarle mesiánica, de la esperanza mesiánica, en tanto que Jesús estaba presente ya delante del último de los personajes que podemos identificar con el Antiguo Testamento en la historia de los evangelios. Los últimos personajes, específicamente Simeón y Ana. Y hermanos, cuando estudiamos cómo el Señor ha sido bueno para con nosotros y para con su pueblo a lo largo de la historia, no nos cabe duda que si bien muchas han sido las situaciones que hemos vivido como individuos, como pueblo, como nación santa que nos llama San Pedro, también es cierto y también es nuestra confesión perpetua, hermanos, que el Señor es bueno y que para siempre es su misericordia. Y hermanos, para nosotros como cristianos, 2000 años después de estar repitiendo y recordando el mensaje de la Navidad, de haber conocido ya en su totalidad el ministerio del Señor Jesús, el desenlace que tuvo su vida como personaje histórico, como profeta, como sacerdote y como rey, pues para nosotros quizás de alguna forma es más fácil permanecer en esta certeza que tenemos, que el Señor es bueno y que para siempre es su misericordia, que el Señor cumple sus promesas. Y para nosotros como creyentes del Nuevo Testamento, como creyentes del Nuevo Pacto, pues sí, ciertamente podríamos decir que tenemos gran ventaja respecto a los del Antiguo Testamento en cuanto a nuestra certeza de la palabra de Dios. Sin embargo, hermanos, cuando nosotros consideramos la Escritura y el mensaje que el Espíritu Santo da a cada uno de nosotros, hay un aspecto que debemos considerar siempre y que nos llena también, no nada más de humildad, sino también de gozo en el Señor. Y es que lo que nos da certeza en las promesas de nuestro Dios y lo que nos sostiene firmes en el hecho de que Él es bueno y para siempre es su misericordia, no es la información que tenemos nosotros, hermanos, sobre qué tanto Él ha sido fiel, sino nuestras certezas son las palabras que Él mismo nos da y las promesas que Él nos concede. Y ahí está la certeza de que Él lo cumple. ¿Dónde está la certeza de las promesas de nuestro Dios?
en el que Él las promete, en el que Él las hace, y Él es el que las llevará a término. Ese es el fundamento de nuestra certeza cristiana, hermanos. Saber que el Señor cumple sus promesas. Él es el que las cumple, Él es el que las lleva a término. Pero sí, hermanos, en nuestra humanidad, en la simpleza de nuestro corazón, en la flaqueza a veces de nuestra fe, que no es nada nuevo, pues sí, nos ayuda bastante tener un libro completo, tener 66 libros que atestiguan que Dios es fiel. Tener 2000 años de historia de la iglesia, en la que vemos que nuestro Dios ha sostenido a su iglesia, ha sostenido a su pueblo a pesar de las situaciones que vivimos. Digo, en caso de que nos llegara por nuestra vida humana a faltar un poco de evidencia de que el Señor es bueno y guarda sus promesas. Sin embargo, hermanos, cuando vemos la vida de Simeón, cuando vemos la vida de Ana, ciertamente llena de años de vida, de experiencias personales, de vivencias humanas. Hay una cosa, hermanos, que nos conviene quizás a nosotros analizar a propósito de sus vidas y ver cómo se ve esto reflejado en cada uno de nosotros como cristianos. ¿Y a qué me refiero, hermanos? Pues es precisamente que tanto Simeón como Ana, durante todos estos años en los que han servido en el templo, en los que han estado cerca del lugar en donde el Señor mostraba su misericordia, fíjense, hermanos, cómo lo único que habían tenido, lo único que tenían eran las promesas del Señor. Dice el versículo 25 que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso y esperaba la consolación de Israel. Hermanos, esa es una forma de resumir todo el Antiguo Testamento: esperar la consolación de Israel, esperar la llegada del Mesías prometido. Ese es, hermanos, el resumen del Antiguo Testamento. La nueva salida del Éxodo, la nueva salida de Babilonia, la nueva salida para siempre de la esclavitud espiritual y eterna, con la llegada del nuevo Moisés, con la llegada del nuevo Ciro, en la persona del Mesías. De manera, hermanos, que en la vida de Simeón podemos encontrar la fe del Antiguo Testamento, que es la fe nuestra. En la vida de Simeón encontramos la fe que identifica nuestra expectativa y nuestra creencia en Jesús. Lo que hoy celebramos en este tiempo de Navidad, nosotros celebramos el nacimiento del Mashiach, el nacimiento del Mesías prometido, del Cristo. Nosotros celebramos, hermanos, en Navidad. Fíjense qué bonito. Nuestra fe navideña es una fe veterotestamentaria. Es la fe del Antiguo Testamento. La segunda fiesta, hermanos, más importante de nuestro año cristiano, y digamos, vamos a decirla de alguna forma emocionalmente la más bonita, es la celebración del Antiguo Testamento. Porque en Navidad, hermanos, se cumplió el Antiguo Testamento. El Mashiach prometido vino como Emmanuel y se cumplió toda la expectativa del Antiguo Testamento. La fe de Simeón, la fe navideña nuestra. Vean lo mismo que sucede no nos dice tan Lucas a propósito de Ana, pero había algo, hermanos, que la tenía en el templo, más allá de su piedad, porque evidentemente como mujer piadosa, como mujer que amaba al Señor, pues toda su vida se la había dedicado al Señor. Vean qué bonito, por si quieren hacer ustedes la relación, esta mujer que no tuvo hijo para presentar delante del Señor, como Ana de el libro de Samuel, es la que ha dedicado su vida al servicio del Señor. No se apartaba del templo, dice el versículo 37, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones.
Pero hermanos, esta mujer estaba en el templo por motivos más profundos que simplemente su piedad y servicio al Señor. Porque hermanos, de repente reconoció a Jesús. Pónganle ustedes que por el escándalo que haya hecho Simeón o como ustedes quieran, el punto es que ella sabe a quién tiene delante de su vejez. Y nuevamente, hermanos, la fe del Antiguo Testamento se hace presente y ella sabe por quién está dando gracias a Dios. ¿De qué niño está hablando, hermanos? Fíjense bien. Ana nadie le platica nada porque ella sabe ya de años quién es ese niño. ¿Y qué relevancia tiene este niño pequeñito en brazos para la redención en Jerusalén? Sin embargo, o quizás recordando nuestra naturaleza humana, ¿no les parece, hermanos, que cómo es posible que tantos años, bueno, de buena entrada, tantos siglos de expectativa y tantos años de manera personal en ambos, esperando la salvación de Israel, el cumplimiento de la última de las promesas del Antiguo Testamento, esperando el cumplimiento de la vida de ambos? Y la única certeza que tienen es un bebé. ¿No están viendo, hermanos, a Jesús muriendo en la cruz? ¿No están viendo al Mesías cumpliendo su misión sacerdotal y profética? Están viendo un bebé. A lo mucho están viendo un proyecto de vida. Y hermanos, a como funcionamos nosotros en nuestra vida humana, que quiero certeza, que quiero evidencia, que quiero garantías, hermanos, Ana y Simeón, lo único que tienen es otra promesa. Una promesa, en este caso vamos a decirle de vida, que es un bebé. Imagínense, hermanos, si en esas situaciones que tenemos en las que esperamos que todo cambie, el único cambio es una promesa de que todo va a cambiar. ¿No ese es el problema de nuestros gobiernos, hermanos? De nuestra vida política. Que uno espera y espera y espera y espera, y cuando viene el cambio, lo único que trae el cambio son nuevas promesas. No es que sí, no es que pronto. Y hermanos, esto no lo estoy hablando así nada más en ejemplos aislados. Esta es la razón, hermanos, por la que Israel, el pueblo genético, los judíos no creen en nuestro Señor, porque ellos no esperaban promesas, porque a ellos ya no les bastó las promesas, ellos querían ver hechos. Y hermanos, cuando el cumplimiento de las promesas del Señor vinieron en un niño, vinieron en un simple hombre, al que terminaron matando, estos hombres de poca fe, como les llamaría Jesús, estos hombres que funcionan en un sistema de mentira de su padre el diablo, como les llama también Jesús, estos hombres que al igual que muchos de nosotros, hermanos, están tan podridos por la mentira detrás de las promesas, por la falta de verdad detrás de las afirmaciones, no les bastó tener un niño en sus ciudades y no les bastó tener al Salvador del mundo en su país. Porque, hermanos, en nuestra naturaleza humana las promesas no llenan nuestras expectativas. Y aun cuando tienes allí ya no nada más promesas, sino hechos, para una cabeza, hermanos, que funciona en mentiras, que para una cabeza que funciona en disociaciones y que nada más lo que yo creo que es verdad,
Cuando ya no son promesas, sino son hechos, hermanos, ya muchas veces es demasiado tarde. Y hermanos, si en nuestra vida una promesa no basta para descansar en el Señor, va a ser muy difícil, hermanos, que cuando llegue el hecho, que cuando llegue la comprobación, ese hecho y esa comprobación tenga relevancia en nuestra vida. Porque, hermanos, tanto la fe de Simeón como la fe de Ana, la fe del Antiguo Testamento, la fe nuestra fe, hermanos, viene de las promesas del Señor. Nuestra fe, hermanos, viene de la palabra del Señor y no de sus hechos. Fíjense qué interesante, hermanos, nuestra fe en el Señor no viene de la ley de las evidencias, no viene de la ley de las comprobaciones, viene del evangelio de las promesas. Nuestra fe cristiana, hermanos, que nos sostiene hoy aquí, no viene de la ley del Señor, que nos prueba que nuestro Dios es quien dice ser y que hace lo que dice. No, hermanos, nuestra fe cristiana se sustenta en el evangelio, en una promesa de que quien nació en Belén hace 2000 años, hermanos, nació para nosotros. De que esa redención que se vio delante de Simeón y de Ana en un bebé es válida también para nosotros. Pero, hermanos, para nosotros hoy en nuestro año que no vemos a Jesús nacer otra vez, no nos queda de otra a nosotros, hermanos, más que ¿qué? Más que descansar en la promesa. Y sin embargo, hermanos, en la vida de Simeón y en la vida de Ana, una promesa fue suficiente para una vida construida y edificada en las promesas de nuestro Dios. Una promesa más vista ahora en un bebé del que nadie delante de sus ojos aseguraba que iba a cumplir lo que iba a hacer, que iba a llegar a la edad adulta siquiera, sino una simple promesa. Esa promesa, hermanos, que vemos en la personita del niño Jesús fue suficiente para traer vida y para traer consolación eterna para ambos en su edad adulta. Hermanos, eran dos ancianos para los que las promesas ya no vienen muy a colación. Hermanos, eran dos ancianos que ya están al final de su vida. ¿Qué más promesas les puede hacer uno a un anciano, hermanos? Y sin embargo, para estas dos vidas, esa promesa que tuvieron en sus brazos, esa promesa que vieron con sus ojos, era lo que esperaban, era lo que anhelaban recibir, y fue la perfecta conclusión de su vida y el inicio de su eternidad. De manera, hermanos, que vean cómo Simeón toma en sus brazos en el versículo 28 una nueva promesa. Una nueva promesa, hermanos, que le sirve, teniéndola en sus brazos, para bendecir a Dios y decir, fíjense qué hermosas las palabras de este himno que estaremos cantando más adelante. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. ¿De dónde sale este descanso, hermanos? ¿De dónde sale esta paz? ¿De dónde sale este canto de victoria de Simeón? No de Jesús en la cruz, no del Jesús resucitado, hermanos, sino de un bebé que es una promesa más. Sino de un bebé que representa otros 30 años de espera para los que ninguno de los dos va a vivir. Y sin embargo, ese bebé, esa nueva promesa que el Señor da,
es suficiente para yo en mi vida humana descansar en paz. Hermanos, nosotros como cristianos, muchos de nosotros no vamos a vivir para que el Señor regrese. No sabemos. San Pablo esperaba verlo con sus ojos. Muchos de nosotros, hermanos, no veremos tantas promesas que el Señor tiene para nuestra vida, la vida de nuestros hijos. ¿Qué es lo único que tenemos para nuestra vida ahorita? Una promesa. Yo no sé cuál va a ser el futuro y el desenlace de esta iglesia, hermanos. ¿Qué es lo único que tengo para mí, para sostenerme, para sostener en mis brazos? Una promesa de que el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Y hermanos, para nuestras vidas el Señor tiene muchas promesas hechas para nosotros como individuos. Y a lo mejor muchos días no las vamos a alcanzar a ver en su cumplimiento. Pero la promesa del Evangelio, hermanos, la promesa de la Navidad es lo que tenemos. Y promesa suficiente es para poder despedirnos en paz para el momento y estar preparados para el momento en el que el Señor nos llame a su presencia. Hoy hablábamos de un matrimonio, hermanos, en el que una mitad no alcanzó a ver el desenlace de esta historia, pero las promesas recibidas en su momento bastaron para hoy poder decir qué bonito el Señor llamó en paz a esta mitad en esta historia que nos alcanzó a terminar. Gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque tus promesas son las que sostienen nuestra vida, Señor, y porque tus promesas, Señor, son seguras y son firmes. Gracias, Padre, porque en tu palabra nos has llenado de ellas, porque en tu escritura, Señor, nos sostienes a propósito de ellas, y porque, Señor, sabemos que incluso si en nuestra vida no alcanzamos a ver el cumplimiento de todas ellas, Señor, la promesa de la esperanza, Señor, el mensaje de Navidad, Señor, nos sigue dando aliento, nos sigue dando esperanza, Señor, para descansar en paz. Gracias, Padre, te damos por la vida de Simeón, por la vida de Ana y porque tú cumpliste tus promesas con la promesa de tu Hijo que tuvieron en sus brazos. Acompáñanos, Padre, en esta semana, en este año que iniciamos también, Señor, sea tu mano en nosotros en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén.